Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación de los libros Violencia y Territorio y Atlas del Conflicto Armado en Colombia. El Atlas del Conflicto Armado colombiano y Violencia y Territorio no cuentan la guerra, la distribuyen, la ponen en el espacio, en el mapa, la hacen geografía. La guerra aparece como algo que ocurre en territorios, en fronteras, en desplazamientos, en recursos. No hay aquí un relato épico, sino una especie de evidencia incómoda. La violencia no es solo un evento, es una forma de organizar el territorio. Les damos la bienvenida a esta presentación de estos dos libros que hizo la Facultad de Ciencias Humanas en coedición con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Estos dos libros se suman a otros dos previos, el Ríos Tropicales en Colombia y Sistemas Urbanos, que son los 4 títulos con los que venimos consolidando esta alianza de producción editorial y de producción en investigación entre el Departamento de Geografía, la Facultad de Ciencias Humanas y el IGAC. En la mesa nos acompañan, en el extremo, la decana Nora León Rodríguez. La decana es magíster en Ciencias Económicas, en Economía del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y doctora en Ciencias Económicas. El profesor John Williams Montoya es el editor de ambos volúmenes, también doctor en Ciencias Geográficas. Johan Avendaño Arias es el director técnico de investigación y prospectiva del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el entusiasta investigador que ha estado impulsando este proyecto en conjunto entre la facultad, la Universidad Nacional y el IGAC. La profesora Zairi Piñeros, profesora de la sede de La Paz, nos acompaña hoy, doctora en geografía también ella, y el profesor Carlos Alberto Patiño, doctor en filosofía, investigador de conflictos internacionales y contemporáneos, de justicia intercultural, de guerras del siglo XXI, entre otros. Y esperamos la llegada pronto del profesor Juan David Delgado Rosso, profesor de la sede de La Paz también, doctor en historia y geógrafo. ¿Estuvo bien o los invertí? ¿Está perfecto? Acaba de llegar haciendo su entrada el profesor Juan David Delgado. Los dejamos entonces, esperamos que disfruten mucho este lanzamiento. Ya ustedes sabrán, los dos libros están aquí, están para la venta. Agradecemos de entrada al diseñador Alejandro Sepúlveda, del equipo del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas, el autor del diseñador de esta colección y en particular del Atlas del Conflicto Armado en Colombia. Los dejo entonces en la conversación. Gracias, Ginette. Buenas tardes a todos y todas. Me alegra mucho encontrarme con mis egresados, con profesores, con los investigadores que hablan de lo que realmente constituye o debe constituir la Universidad Nacional de Colombia. Agradezco estos minutos que me han concedido. Tuve la fortuna de tener los documentos en mis manos, pero incluso antes de que estuviesen allí consolidados. Yo considero que es un orgullo para las instituciones que se han venido en una coedición para entregar al país y América Latina estos temas que, si bien es cierto, no es la primera vez que se tocan ni se investigan, pero sí bajo ese acápite de la integralidad que entrega la geografía es quizás la primera vez. Entonces va nuestro agradecimiento, por supuesto, al IGAC, a Johan, que ha sido el espíritu también de toda esta producción, al profesor John Williams, que pocas veces le decimos gracias con semejante magnitud de trabajo que han tenido los dos desde proyectar esos equipos de investigación, porque yo quisiera resaltar que no es que se invita a alguien para tráeme el artículo, ¿no? Sino es una base de investigación que hay allí y que a veces no la podemos evaluar en los contenidos que aparecen allí. Entonces, un agradecimiento a los dos, a todo ese equipo que no solamente construyó los textos,
Ahora yo voy a hacer relación un poquitín a la parte cartográfica, a esas herramientas que nos entregan, pero también a ese gracias que casi siempre lo da el profesor John Williams y Johan en torno al papel del Centro Editorial de la Universidad Nacional de Colombia y de la Facultad de Ciencias Humanas, a esos diseñadores y al equipo que dirige Ginette, que impecablemente apoyan todo el proceso. Bueno, yo quisiera referirme a los dos textos. El primero, el Atlas. A mí me parece muy afortunado muy afortunada esa referencia que inicialmente hace el profesor en torno a esos orígenes de los atlas atados a la geografía y cómo él nos va llevando casi que a decirnos que seguramente la publicación es otro concepto de atlas, y yo lo creo así. Entonces me parece que es muy afortunado, además de la portada maravillosa que lo deja uno pensando. En segundo lugar, quisiera resaltar todo el trabajo cartográfico que se hace en los dos documentos, pero yo encuentro que el Atlas, no sé si está pensado para tener una mayor difusión, le permite a cualquier lector, yo me imaginaba a los jóvenes, me imaginaba a los no expertos en geografía, que los invitaría seguramente a hacer otro tipo de reflexiones. Es una cartografía que se diseña también con otros lentes y que conduce a otras narrativas y a otras lecturas. El hecho de que complementes una cartografía con una gráfica y con las fotografías que son excepcionales en los dos textos. Yo cada vez que miraba una fotografía me imaginaba a todo el equipo transitando por esos caminos y por esos espacios. Entonces creo que allí hay un aporte muy interesante desde el lado cartográfico, particularmente en el Atlas, para invitar a esos otros personajes que pueden continuar por estos caminos de profundización en los temas a los que nos invita el Atlas. Pero también quiero referirme un poco a esos grandes temas. Bueno, y antes de cerrar lo de la cartografía, creo que también se hace una relación a otras experiencias que desde la ciencia política, desde el urbanismo, desde otros espacios también de las ciencias humanas, siempre se acude a los mapas, siempre se acude a las cartografías. Nosotros tenemos experiencias de algunas publicaciones que tuvieron su origen en ciencia política, por ejemplo, donde se habla de la cartografía de las violencias, pero que eso yo lo pueda comparar con el espíritu del Atlas, no, son mensajes distintos. Es una concepción realmente de la cartografía desde la ciencia geográfica o espacial, como le quieren decir algunos. Entonces allí hay unas experiencias, sin duda el trabajo del profesor Camilo Domínguez, al lado de los sociólogos de la facultad nuestra, también incursionaron en los temas de la cartografía o se la cuestionaban, particularmente en ese trabajo maravilloso que ellos tienen sobre los cultivos ilícitos en Colombia, pero particularmente en el Caquetá y en Putumayo. Allí tenemos grandes lecciones, pero tampoco podría encontrar allí una perfecta coincidencia con el abordaje de la cartografía que hacen estos dos documentos, pero particularmente el Atlas. Entonces aquí entregan ustedes también unos derroteros para que quienes continúan en estos temas puedan encontrar allí otras posibilidades para su interpretación. Pues bueno, yo creo que el tema es más que afortunado, el pensar en el territorio, pero no como el territorio, como ese espacio contenedor de las actividades, porque no lo es así. Creo que se inicia en el Atlas, pero encuentro un trasfondo todavía mucho más teórico que es fundamental en el segundo texto, profe. Creo que el invitarnos por esas reflexiones en torno a qué es el territorio, las dinámicas que él implica, cómo se construye y se deconstruye a través de una serie de interacciones, y aquí recuerdo algo que escribía el profesor Salas en el segundo libro, y es que dice, los conflictos están arraigados a ese tejido del territorio. Yo lo comparto con él cuando hace esa insistencia en dos grandes ámbitos que explican los conflictos en Colombia, que son profundamente económicos y sociales. Creo que en ese sentido hay una conexión perfecta
en una verdadera ecuación entre el Atlas y la segunda publicación. Yo estoy de acuerdo con que el derecho de leerlo sería ese. No sé si de pronto alguien quiera mirarlo primero desde lo teórico y tome la segunda obra. Entonces, el abordaje desde el territorio creo que le marca una impronta fundamental al análisis del conflicto armado en Colombia. Pero a mí me encantó un poco la forma como van caminando por el territorio colombiano, desde las grandes alturas hasta los valles interandinos y luego transitando por esa Orinoquia y esa Amazonia. Creo que es un rescate enorme de la geografía, pero yo también celebro mucho que hayan mencionado los ecosistemas estratégicos más allá de los páramos en Colombia, cuando ubican también otros ecosistemas estratégicos de la geografía nacional, los bosques. Eso me dejó pensando bastante, esa partecita. De manera pues que ese tránsito por esas latitudes y altitudes, pero un poco también recordándonos qué son las grandes concentraciones demográficas que se dan en el país, pero que no corresponden exclusivamente a visiones de un reordenamiento territorial, sino que seguramente explican, o allí se encuentra el efecto de los diferentes conflictos que ha tenido el país. De manera pues que es un recorrido que nos llevan tanto el Atlas como el segundo texto, de colocar el territorio como el eje, de hacer una geografía de esos ámbitos. Pero yo también me acordaba, y ahora que veo a Jorge acá que me lo encuentro, de la tesis de la maestría de Jorge, que hablaba justamente de qué tanto esos grupos al margen de la ley de alguna manera habían incidido en esos ambientes, en esas características de los territorios, y que tanto seguramente en algunas áreas de bosque en Colombia encontraríamos unas formas de rehabilitación de esos territorios, pero que habían sido el producto de las cotas hasta donde llegaba el conflicto armado. Creo que yo no sabía que me iba a encontrar con Jorge acá, pero cuando leí esa parte como que me acordaba de la tesis de Jorge, de la tesis particularmente de la maestría. Entonces yo voy caminando un poco en ese contexto al que nos llevan los investigadores, y es cómo van insertando el tema del conflicto en un contexto global, en un contexto internacional, para después poder entender cómo de manera magistral los investigadores nos dicen es que aquí los conflictos han estado vinculados a todo un escenario territorial donde identificamos esos corredores, y esos corredores muy desafortunadamente en algunas áreas se corresponden con esos corredores estratégicos que deberíamos tratar de conservar, pero por allí transitan todas las economías ilegales que nosotros podamos identificar. Pero ellas no se cierran en las fronteras ni del Pacífico, ni tampoco las fronteras con Venezuela, ni tampoco con el Ecuador. Creo que allí también es un reto grande a repensar qué son las fronteras, cómo se construyen o se construyen esas fronteras, y cómo estos conflictos no tienen una frontera político-administrativa. Creo que esa revisión que se hace en esos circuitos de esas economías ilegales, yo solamente quisiera llamar la atención sobre el tema de los extractivismos que están anclados justamente en esas dinámicas económicas de orden nacional, pero transfronterizo, y que se articulan a la economía global. Creo que esa es una mirada bien interesante del conflicto armado en Colombia, que nosotros no podríamos desaparecer. Pero creo que tampoco perdieron de vista las dinámicas que estaban ocurriendo en el territorio. El hecho de que hayan hecho referencia a ciertos ciclos de la historia del país, de lo que estaba pasando, creo que también hace coherencia con el desarrollo de lo que ha sido este conflicto armado en Colombia. Y ambos textos nos llevan un poco a una reflexión bien interesante en torno a ese periodo de los acuerdos y el posacuerdo. Creo que allí dejan abierto un panorama muy interesante para continuar en esa profusa
investigación que debe continuar y que yo diría que ese liderazgo que ha tomado la geografía en cabeza de estas dos instituciones son las más responsables de estas trayectorias. Pero no quisiera cerrar sin referirme a esas otras metodologías a las que nos invitan los autores. Por ejemplo, a mí me llamó la atención la participación del documento del profesor Juan David Delgado en torno a decir, hola, hay necesidad, póngale atención que hay necesidad de analizar profundamente este tema, pero por otras metodologías. Esto nos invita a pensar que la geografía también se construye desde la literatura, con el cine, bueno, con la música, que es a la que más nos invitas. Creo que ahí hay también una apuesta interesante desde las diversas metodologías. Yo le encuentro un sabor enorme por lo que corresponde a esa diversidad metodológica, a un énfasis fuerte en los temas teóricos y seguramente a explicarnos otros elementos. También quisiera referirme rápidamente, ahora lo comentaba con Johan, a uno de los artículos que es el del profesor Willington, donde él se cuestiona también porque decimos, bueno, el problema del conflicto armado es multifactorial. Entonces el profe dice sí, y bajo una hipótesis ellos tratan de establecer una serie de correlaciones entre variables a ver qué tan significativas son para explicar el conflicto armado, que definitivamente no se ha hecho desde otras miradas. Creo que allí hay unos indicadores bien interesantes que nos darán otras relecturas, pero yo solamente adicionaría que ese artículo del profe nos puede llevar desde la geoestadística a pensar que hay otros indicadores en los que hay que seguir trabajando y que seguramente aportarán mucho en esta dirección. Yo no quiero, por supuesto, quitarle porque ustedes son los autores, solamente quería resaltar esos puntos que fueron mi lectura, con un gracias eterno por haberme permitido leerlos casi que en primera mano. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Bueno, estamos muy contentos, yo estoy muy contento de presentar estos dos libros que son un poco un fin de ciclo. Nosotros comenzamos por en el 2021 con un proyecto de MinCiencias y resultado de ese proyecto de MinCiencias salió un libro sobre crimen organizado y territorio que se publicó en el 2023. Salió esta cartillita también que se publicó en el 2025 y quedaron digamos datos y quedaron cosas escritas que son las que se resumen en el libro de Violencia y Territorio. Después nos quedamos con la idea de todas maneras de hacer un atlas. Yo estaba aquí anotando que Harvey escribe en París, capital de la modernidad, que el sueño de todo marxista es hacer un trabajo sobre la insurrección de la Comuna de París, ¿cierto? Durante su vida debe hacer uno, ¿no? Pensaba, y un geógrafo debería hacer un atlas, al menos en su vida, en su misma, bueno, yo ya cumplí con ese propósito. Siempre hemos querido hacer el atlas, siempre teníamos, digamos, críticas constructivas sobre los atlas. Una de ellas era, que la mantengo, una de ellas es la dificultad con el diseño. Los geógrafos podremos saber cartografía, pero de diseño somos bastante flojongos, ¿no? Y no ver mucho las tesis a veces, o muchas publicaciones, y por eso el trabajo de Alejandro aquí es invaluable. Nosotros trabajamos con Alejandro desde un comienzo, y entonces eso yo creo que se ve en la calidad estética, artística del atlas, y creo que es muy original y muy nuevo, digamos. Bueno, hay muchos atlas lindos por allá de los años 70, 80, pero creo que con la masificación de los software se había dañado mucho, o se ha dañado mucho la parte estética, digamos. Nos sentimos muy satisfechos con lo que nos bota automáticamente el sistema de información geográfica, y entrar a la parte de diseño no nos compete a veces o no lo sabemos hacer. Entonces yo creo que ese es uno de los aportes grandes del atlas. Voy a resumir simplemente para dar las gracias a quienes participaron en el trabajo. Una de las cosas que hemos hecho con estos proyectos, con este y con la cooperación que tenemos con el IGAC, yo creo que una de las cosas valiosas
es que incorporamos también gente muy joven. Aquí, por ejemplo, en el libro de en el Atlas, el primer capítulo, participa Michelle, que por ahí no llegó, yo no sé, se perdió en el trancón, pero ella está tal vez en sexto, séptimo semestre, debe tener 20 años, ¿no? Entonces, que a los 20 años tenga una publicación ahí. Hay otros también muy jóvenes, Nicole, que tampoco llegó, María Paula, Nicole sí llegó, allá está, Nicole, María Paula, Santiago. Digamos que hay participación de jóvenes que están formándose, terminándose de formar, junto con personas pues, que ya llevan bastante tiempo. Yo no me extiendo, simplemente mi agradecimiento nuevamente, como siempre, para LIGAC, porque su patrocinio fue muy importante, su colaboración fue muy importante para que estos dos libros salieran con esa calidad editorial, porque son costosos. Muchas gracias para los investigadores que participaron, muchas gracias inmensas para el centro editorial. Este es un centro editorial de una enorme calidad que creo que vuelvo a insistir, creo que lo dije el año pasado y vuelvo a insistir, no se valora suficientemente, no tiene suficiente valorización la cantidad de trabajo que hacen con pocos recursos, porque lo sé, y todos los trabajos que publica el centro editorial terminan de una calidad impecable, no solamente en la parte estética, gráfica, sino en la parte también de corrección de estilo, de cuidado, digamos, editorial. Muchas gracias también al apoyo de la decanatura, por supuesto permanente, al centro editorial, los correctores de estilo, a Sarita que está aquí, que también fue la correctora de estilo. Bueno, pues eso es un producto colectivo, ¿no? Finalmente, no solamente porque son varios autores y editores, sino porque está detrás quien hace las otras cosas. Yo invito aquí al profesor Patiño, que va a hacer un comentario al libro Violencia y Territorio. Entonces, le agradezco mucho. Bueno, entonces yo pues agradezco al profesor John Williams Montoya que me haya invitado a hacer esos comentarios. Serán muy cortos porque somos varios y el tiempo aquí está muy corto. A la decana Nora León Rodríguez, pues muchas gracias. Para mí realmente ha sido muy emocionante, yo lo que leí fue este texto, Violencia y Territorio, que debo decir que me ha parecido muy impresionante, la calidad, la manufactura, la calidad de la cartografía, los diseños, es realmente un texto muy importante, y además no quiero dejar pasar tampoco en vano algo que en la universidad a veces no valoramos, es que si este fuera un libro no producido por la universidad, el costo no sería inferior a 400 o 450.000 pesos. Realmente es un trabajo realmente muy importante y que tiene un impacto muy notorio. Yo destaco, pues esto lo podrá contar con mayor claridad el profesor John Williams Montoya, pero es un libro en el que participan muchos profesores e investigadores del Departamento de Geografía, de otras universidades y otras instituciones, estudiantes, y pues que contó con la participación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para la redacción final. Para mí ha sido un verdadero placer intelectual ser uno de los primeros, creo yo, junto con la profesora Nora León, de haber leído este texto y por diferentes razones. Una de las primeras razones que quiero no dejar pasar es que quizás es uno de los trabajos sistemáticos que introduce la geografía con plena conciencia de la importancia del espacio, del medio natural, de las realidades físicas, digamos, presentes y con influencia real sobre las sociedades y las personas individuales en el estudio, la explicación y el debate de las dinámicas violentas del conflicto armado, de guerra y de acción militar que se han presentado en el país durante más de medio siglo. Esto en el contexto de las ciencias sociales es realmente muy novedoso porque en general se han hablado siempre del conflicto armado pues desde la historia, desde la sociología, desde la economía, desde los estudios políticos, desde la antropología, desde el derecho, pero había una ausencia muy notoria de la geografía y creo que esto es muy interesante, pero no solamente interesante, creo que va a revolcar, va a poner en cuestionamiento muchas de las cosas que hasta ahora se han afirmado. Y esto lo digo después de haber leído 3 veces el texto porque me fue necesario, porque realmente tuve como una especie de crisis, colapso permanente al ir descubriendo una serie de afirmaciones y de cosas que eran muy importantes y además vistas con la cartografía. El segundo elemento que digamos quiero dejar
puesto es que desde la introducción y el primer capítulo hay una característica diferenciadora que en mi leal saber y entender es realmente fascinante en este libro, y es la presencia del medio natural representado por la cartografía, y lo digo porque digamos una cartografía bien lograda, muy bien presentada y sobre todo muy novedosa, por dos razones. Una, porque desde la geopolítica y la geografía política hubo un abandono durante décadas de la representación gráfica de la cartografía. Incluso creo que no me equivoco mucho si digo que había una subvaloración de la representación gráfica, había una especie de abandono explícito e intencional, y se había vuelto casi que una especie de metáfora conceptual. Para mí ha sido muy interesante ver el texto con cartografía real, los mapas además impresos a color, en un esfuerzo que quiero destacar de elaboración, pero también en un esfuerzo editorial, que cuando uno conoce las complejidades técnicas de lo que implica imprimir a color, de lo que implica hacer que el mapa salga bien hecho, que el mapa sea coherente, que no tenga, por lo menos en mi ojo inexperto, no vi, digamos, graves errores o ningún error realmente. Esto es un trabajo de elaboración técnica que implica un trabajo detallado muy, muy importante, y eso hace que sea un trabajo también muy maravilloso y muy asombroso. El tercer asunto que yo no quiero dejar pasar es que este trabajo retoma puntos centrales de los debates importantes del conflicto colombiano, pero con una base inédita hasta ahora, que es los determinantes físicos del medio ambiente, desde el medio, pues, o como sea la expresión correcta, que hacen posible las dinámicas de la confrontación violenta, algo que va más allá de las voluntades políticas de los enfrentados en las disputas, de las interpretaciones políticas realizadas por los que están ocupados en buscar ejercer el poder político, los intelectuales con diversas afiliaciones que ofrecen formas de explicación y de racionalización al uso con diferentes consecuencias de la violencia, y en últimas de aquellos mismos que ejercen la violencia con el uso de las armas, con la toma de los territorios, o que facilitan la violencia. Desde esta perspectiva hay una consecuencia que es muy interesante, y es que desde la geografía quien ejerce la violencia no se diferencia del contrario, lo que obliga a que es necesario buscar nuevas explicaciones mejor sustentadas con evidencias de mayor alcance. Dicho de otra forma, creo que a las ciencias sociales en Colombia le hacía falta esta presencia de la geografía, y era una presencia demandada, era urgente y era realmente importante. El cuarto elemento que me parece clave en este trabajo es que el libro introduce los análisis geopolíticos sobre Colombia. Esto también es muy novedoso, porque en general los análisis geopolíticos habían sido limitados, no había habido una presencia de los geógrafos, y con respecto a los estados con los que limita Colombia y con los que de una u otra forma ha mantenido una interacción marcada por dinámicas de confrontación violenta o criminalidad activa o movilidad humana, grandes olas migratorias en diferentes sentidos, tanto en Venezuela como en Ecuador, pero en especial quiero destacar el capítulo dedicado al Pacífico colombiano y la vinculación de la criminalidad global o de las acciones o las influencias globales del Pacífico colombiano. Esto realmente es muy destacable y muy importante. En este sentido, el trabajo, digamos, presenta en el capítulo 2, para mí es muy novedoso y amplía debates relacionados con una discusión muy importante en temas de seguridad y estrategia en Colombia, que tiene que ver con las retaguardias estratégicas o los territorios llamados santuarios para los grupos armados en otros países, en otros territorios, pero que son funcionales geopolíticamente al Estado colombiano. Lo digo porque es muy poco habitual hablar en términos geopolíticos sobre Colombia desde la dinámica interior, digamos, de análisis del conflicto, o conformación del Estado, o conformación de los territorios, o movilidad de la sociedad. Y esto realmente introduce un camino de análisis geopolítico realmente clave. Deja abierta la puerta para el estudio de dinámicas geopolíticas globales presentes en las zonas limítrofes, con las dinámicas legales e ilegales, con las dinámicas de los grupos armados o con las dinámicas de la movilidad humana, y sobre todo, y abre un camino que creo que es un reto que este libro deja abierto, es cómo la dinámica de las potencias globales extrarregionales presentes en América Latina también están presentes en las fronteras de Colombia y marcan una serie de elementos claves. Para mí eso es algo muy, muy novedoso.
Presentar estas 4 consideraciones. Quiero decir que desde que leí el libro desde la primera vez, y lo leí para poder entrevistar al profesor John Williams Montoya en el programa de Punto Crítico que sale hoy a propósito del libro de Violencia y Territorio, que es el programa que hacemos desde Unimedios, pues he hablado permanentemente de esta publicación, lo he presentado por lo menos ya en 3 escenarios diferentes, y debo decir que deseaba ir con cajas de libros para irlo regalando por todas partes donde iba hablando. Para presentarlo, pues creo que es uno de esos trabajos que desde que salen, adquieren de la imprenta, adquieren un carácter de revolución académica, de innovación académica muy notoria. Los mapas para mí de la página 33, 39, 41, 46, 79, 84, 112, todos los del capítulo 3 y bueno, todos los demás mapas del libro de Violencia y Territorio son realmente muy discientes, muy reveladores, muy sugestivos, obligan a repensar la historia del país, las dinámicas políticas, los procesos de larga duración de construcción y de conformación del Estado y la sociedad colombianos en esta, digamos, dimensión. De hecho, en una asignatura que tengo con estudiantes de doctorado en la universidad, muy recientemente utilicé el libro de Violencia y Territorio, teniendo una discusión sobre 2 autores fundamentales en el análisis en ciencias sociales y en política, que son Michael Mann, sobre las fuentes sociales del poder. Para mí este libro resultó ser absolutamente clave cuando hablaba de Michael Mann y las 4 fuentes del poder y las dinámicas de construcción del espacio, y sobre todo cuando Michael Mann utiliza la referencia a algo que en Colombia hemos subvalorado, que es el asunto de los estudios y los problemas militares y la construcción del espacio y la dominación y el control territorial. Este libro fue fundamental en ese debate, y luego utilizando la referencia a Michael Mann, para mí fue clave también en esa misma sesión, que no hace más de una semana, fue con el trabajo de Carl Schlogal sobre en el espacio leemos el tiempo. Y claro, este es un libro fundamental para ese debate. Creo que no me hubiera sido posible explicar con tanta claridad en esa discusión en el doctorado este libro si no hubiera sido por esa perspectiva. Creo que estas son para mí parte de las impresiones. No continúo, pues aquí se me quedarán el resto de las notas y las preguntas, pues porque no hay mucho más tiempo. Quería aquí atornillar al profesor Montoya pues con varias preguntas, si enseguida hay tiempo pues los haré, pero creo que esta es una de las innovaciones bibliográficas y académicas más importantes de Colombia este año, no me queda la menor duda, y además me parece que muy importante que se ha hecho desde la universidad y desde el Departamento de Geografía. Felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias, profe, por tantos comentarios tan positivos. Bueno, pues después de estos 3 espacios introductorios, pues bueno, el reto es bastante grande. Mi nombre es Johan Avendaño Arias, soy el director de investigación y prospectiva, y pues indudablemente no puedo empezar este espacio sin reconocer que para nosotros como egresados de la Universidad Nacional es un honor el poder estar ubicados en esta plataforma, pues luego de haber transitado por las aulas del pregrado y de los posgrados también, y de haber ejercido docencia. Entonces pues es un honor que hoy podamos no solamente haber cumplido esa fase, sino también estarle retribuyendo a la universidad uno de los compromisos que tenemos, y es que no solamente estamos en el proceso de formación, sino que en los campos distintos en los que nos encontramos, pues también tenemos que volver a traer a la universidad esa gratitud y hacer ese vínculo, como decía el profe John Williams, y es que tenemos un conjunto de todas las escalas, desde jóvenes investigadores hasta maestros con muchísima experiencia, dinamizando este proceso de investigación. Y por supuesto no deja de generar para uno como egresado, en mi caso el Departamento de Geografía, un honor y una responsabilidad muy grande estar al lado de 2 de mis maestros que me han forjado como profesional, a la maestra Nora León, a la doctora Nora León, que la admiro y la respeto en su condición humana y en su condición intelectual profundamente desde hace mucho tiempo, y muchas de las reflexiones que hoy hemos materializado surgieron justamente en su aula de clase, cuestionándonos en esas relaciones de la sociedad, el espacio, la naturaleza, lo político, lo urbano. Entonces, maestra Norita, que sea el espacio nuevo para reconocer públicamente mi gratitud y mi admiración permanente por todo, maestra. Y bueno, pues desde donde estemos cada uno de los geógrafos y los geógrafos de Colombia, estaremos trayendo aquí a la universidad esa retribución que nos compete, por lo que implica ser parte de una universidad pública,
al maestro John Williams, que también desde las clases y ahora también como colegas, como profesionales, nos sigue forjando, nos sigue incitando a que la investigación geográfica en el país es fundamental y ha tenido bien también, digo yo, alcahuetearnos de la mejor manera y sigue siendo un líder, nos sigue orientando y nos sigue dando cátedra para poder sacar con su rigurosidad estos trabajos. Entonces, pues el reto no es menor. Zairi, la profe Zairi, que somos colegas desde la universidad, pues hoy en su rol de líder como docente, pues está liderando en una región del país un proyecto muy importante y es llevar a la geografía a otros campos. Y eso es importante para mí mencionarlo en relación a estas obras, porque si no fuese por esa intención personal que hay detrás, sería imposible poder materializar un trabajo de estos. Bien lo mencionaban las tres personas que me antecedían, Colombia ha estado ausente durante mucho tiempo de estos campos, porque se sataniza quizá la perspectiva geopolítica, porque nos quedamos con unas miradas clásicas en algún momento, porque preferimos importar solamente reflexiones teóricas de otras categorías, de otras latitudes, que no dan respuesta a las condiciones biofísicas, geohistóricas y socioculturales que tiene América Latina. Y en buena hora, pues creo que tenemos una madurez disciplinar en la geografía de Colombia y hoy podemos nosotros propiamente hablar y contar nuestra propia historia de manera local. Poder, quizá, se me ocurría ahora escuchando al maestro Patiño, ¿por qué no pensarnos en un nuevo posicionamiento de la geopolítica y pues la responsabilidad ahora es del profe Juan David, que está liderando el departamento, porque hay que llevar a los chicos que están, a las chicas que están en el departamento, a que se reconstruyan esas perspectivas, no desconociendo, por supuesto, los antecedentes, porque no habríamos llegado aquí a este punto si no hubiésemos transitado por ello, pero sí exigir ahora al departamento, a los chicos que están allí, a mis colegas, a los profes, pues que tenemos que asumir esa mayoría de edad para seguirle entregando al país el posicionamiento de la geografía para interpretar los fenómenos contemporáneos que nos traen. Así que bueno, básicamente lo único que quiero sumar es, de nuevo reitero, sumarme a los agradecimientos a la Universidad Nacional, a la Facultad de Ciencias Humanas, maestra Norita, a todas las personas que están allí detrás contigo, Ginette, en todo el proceso editorial. Tenemos a Alejandro, nuestro diseñador, Juliet, que también nos ha acompañado allí, a cada uno de los autores que han estado allí. Reitero nuestra gratitud al maestro John Williams porque pues nos sigue aportando. La formación no se acabó cuando salimos de las clases y del salón 103 y 106 de 105 de Ciencias Humanas, sino que ya hoy incluso muchos de nosotros con nuestra madurez intelectual seguimos teniendo clases y seguimos discutiendo. Así que, pues bueno, también quiero sumar mi gratitud a muchas de las personas que nos acompañan, colegas, Iván, que estaba por allí, que es un geógrafo que en el IGAC y junto con otros geógrafos, colegas que están allí, hemos logrado llevar esas discusiones intelectuales, conceptuales, al quehacer institucional. Yo siempre digo que al IGAC le fue muy mal pensando que era un dinosaurio quieto, obsoleto, pero creo que la mala fama ha hecho que se pierda la importancia en torno a la información que salvaguardamos allí, porque tenemos la información de la soberanía del país y no es una información estática. Cuando la maestra Nora, cuando el maestro Patiño hablaban sobre el rol, digamos, de las fronteras, implica que en esas oficinas se ha salvaguardado la información del espacio geográfico de Colombia y hoy podemos seguir hablando de ello. Hoy tenemos una crisis sobre el catastro, pero decía mi jefe, en buena hora pues están hablando sobre ello porque Colombia recordó que tiene información geográfica y que si se está cuestionando es porque durante 20 o 30 años hubo una intención de dejarla quieta allí para no conocerla, y hoy cuando se está conociendo, los ciudadanos de a pie están diciendo, me está tocando la información geográfica que tengo sobre mi predio y quiero saber qué está pasando. Entonces, bueno, ahora digo yo, la geografía está de moda otra vez y qué bueno que estemos allí posicionados para que nuestros egresados sigan teniendo el proceso. Llega Iván, que le está dando las gracias en este momento. Así que bueno, nada más instarlos a que conozcan nuestro texto, porque como nos invitó la maestra Nora hace un momento, la lectura es hilada. El primer documento que acababa de mencionar el maestro Patiño junto con el profesor John Williams nos da un contexto, esa reflexión bien interesante sobre violencia y territorio. Y ahora entonces nosotros nos metimos en la aventura de sacar un atlas. Que es el segundo que tiene el profe allí, el Atlas del Conflicto. Entonces, esos dos hermanos hay que leerlos de manera situada y de manera unida, es decir, pues para tener un momento de reflexión y para viajar
por cada uno de esos espacios que la maestra Nora nos está reflexionando al inicio, vale la pena hacer la lectura conjunta. Es una lectura absolutamente gráfica, absolutamente llena de información, de narraciones, de manera particular cada uno de los capítulos que están allí, que ustedes pueden ir viendo en la parte superior de la pantalla, nos está narrando escalas y temporalidades. Nos está hablando de geografía, porque esa multitemporalidad y esa multiescalaridad hacen parte de los atributos específicos que tenemos nosotros cuando estamos construyendo análisis desde la información geográfica. Cada uno de los capítulos que en algún momento estábamos hablando de los fenómenos de posguerra, cuando estamos hablando de las condiciones situadas en términos regionales, del rol que tiene la estructura y los escenarios de la guerra en Colombia por la geología, la geomorfología o la orografía que condiciona cada uno de los fenómenos que están allí, por la extracción minera, pero cada uno de los sitios que empezaron a ubicar el nacimiento de muchas tensiones sociopolíticas del país están narrados en estos fenómenos. Y aparecen en los últimos capítulos algunas reflexiones que empezamos a compartir con la maestra Zairi y tiene que ver con ese hito que marcó la octava o novena firma de un acuerdo de paz en Colombia, pero cómo se veía eso desde el espacio. Y ya no fue tan fácil pensarlo porque aparece una pluralidad de actores que solamente pues los vamos a encontrar aquí caracterizados y cómo eso se expresa en el espacio geográfico, cómo los diferentes hechos empiezan a tener una narración presente y pues fue un esfuerzo cartográfico bien valioso para mostrar desde la cartografía temática los patrones a lo largo del tiempo y cortamos en el año 2024 para dejar un abrebocas ahora en este momento de posacuerdo cómo se encuentra el país. Entonces hay una incitación que queremos dejarles para que lean en hilo cada uno de los textos que están allí. Yo le contaba a la maestra Norita que uno de los libros que queremos invitarles también a que me excusan la cuña, que compren en el stand del Instituto Geográfico Agustín Codazzi sobre concentración de la tierra. Entonces es el libro amarillito que tiene Iván allí atrás, este que están mostrando, porque claro, pues la geografía nos permite tener una lectura interdisciplinaria y es justamente ello. Violencia, esto nos habla sobre concentración y fragmentación de la tierra. Entonces, es una lectura conjunta que no se termina, es una espiral bien interesante, así que bueno, pues no le quito más tiempo a la maestra Zairi, que es quien tiene a cargo la presentación del documento, y bueno, pues incitarlos a que sigamos leyendo geografía para comprender estos fenómenos contemporáneos del país. Bueno, el profe Juan David. Gracias. Bueno, buenas tardes. Me uno a los agradecimientos. Me alegra mucho que esté la señora decana de la facultad acá presente. Agradecimientos también al profesor John Williams por esa labor editorial muy importante, a las palabras muy acertadas del profesor Patiño y a mis colegas con los que estamos pues compartiendo estos escenarios de divulgación científica que me parecen importantes. A mí del conjunto, yo quisiera ser muy breve y del conjunto de las dos obras quisiera rescatar 4 puntos. El primero es que la geografía llega tarde a estos análisis sobre el conflicto armado. Digamos que eso es un primer elemento de debate que me gustaría poner sobre la mesa. Como muy bien lo dijo el profesor Patiño, pues ha sido un terreno o un territorio muy trabajado por historiadores, sociólogos y los famosos pues violentólogos. En segundo lugar, no obstante, la geografía llega a estos estudios del conflicto armado en Colombia, me parece a mí, haciendo aportes. El primero de ellos es, y esto también es un elemento de debate, yo creo que se hace un aporte en la sofisticación cartográfica y en la manera un poco más técnica de representar información que ha existido siempre sobre el conflicto, pero que con herramientas de la cartografía temática y de las tecnologías de la información, me parece que se logran, digamos, alcances novedosos y aportes desde esta parte de la geografía a este campo, pues, que es de per se interdisciplinario, ¿no? En un segundo instante también hay un aporte teórico, a mi modo de ver, y es que se logra posicionar o se debe posicionar el espacio y el territorio como variables fundamentales para entender el conflicto armado. El espacio fue una condición de realización para que ocurriera ese fenómeno político, social, violento que se dio en la última mitad del siglo XX y por lo tanto también nos lleva a desenmarcar, como muy bien lo decía el profesor Patiño, esa lectura un poco historicista del conflicto armado y tratar de entenderlo en sus diversos acentos y diferencialidades a nivel espacial. El espacio abre una nueva manera, a mi modo de ver, de entender
incorpora la naturaleza en los debates sobre el conflicto armado, los bosques, las aguas, los ríos, cosa que no se habían tenido a mi modo de ver en cuenta. Y otro elemento que me parece, ya para ir cerrando, muy importante en el análisis conjunto de estas obras, pues es la reiteración de territorialidades. O sea, acá en estas obras se han desplegado datos relacionados con el conflicto de múltiples raíces y de múltiples maneras, pero a mi modo de ver muestran una cierta reiteración. Hay unos lugares, unas regiones donde se acentuó el conflicto armado desde los años 60 hasta la segunda década del siglo XXI, y la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué ese macrocorredor que inicia en el Urabá en sentido oeste-este y termina en el Catatumbo es un énfasis tan fuerte en todas las variables y en todas las maneras en que analicemos el conflicto armado, ¿no? Entonces esa reiteración de espacios también me lleva a considerarla como una de los aportes que se hace, digamos, en este libro y en este trabajo cartográfico, ¿no? Yo quería pues mencionar eso como eso que he reflexionado en torno a estas obras, y a reiterar, bueno, que la geografía debe seguir quitándose de pronto sus complejos de antaño y seguir entrando a este tipo de análisis de una manera novedosa, con aportes técnicos y teóricos de lo que hace la disciplina en el estudio de este fenómeno, que es muy clave para poder, si se quiere, continuar en la Colombia del siglo XXI, ¿no? ¿Qué pasó en esos 60, 70 años de violencia en el país y cómo se va a proyectar eso al escenario futuro? Y por último, el último punto es que me he dado cuenta también revisando estas dos obras, pues es la completa y absoluta vinculación geopolítica, es decir, la constelación de las relaciones internacionales, de las tensiones geopolíticas de cada momento ha influido el conflicto armado colombiano de diversas maneras y en diversas temporalidades, ¿no? Nosotros estudiamos concretamente el caso de la Guerra Fría, pues indudablemente, como dice Marco Palacios, la Guerra Fría dispensó legitimidades para todos los actores del conflicto, en todos los bandos, ¿no? Es imposible entender el conflicto armado colombiano sin toda esa serie de encadenamientos, de ensamblajes, como dice Saskia Sassen, a nivel de escalas continentales y globales que se venían dando, ¿no? Y hoy, pues más que nunca, la geopolítica nos habla y nos dice que puede volver a incidir en la situación política interna colombiana. Eso sería lo que quería mencionar. Muchísimas gracias y felicitaciones a los editores y a los autores de esta obra. Vale. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Zairi Piñeros, yo soy profesora, geógrafa, aquí con los colegas también, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y actualmente me encuentro como profesora en la sede de La Paz, la 9ª sede de la Universidad Nacional de Colombia, quien tiene también la carrera de geografía. Entonces para mí en este caso es muy importante estar aquí en la Feria del Libro en Bogotá, también en representación de la sede de La Paz. Ustedes se han dado cuenta que se han pasado una serie de imágenes de los diferentes capítulos. Esto es para invitarlos a que no solo ojeen el atlas y el libro, sino que también lo puedan adquirir, porque no solo es un análisis académico, sino también es para un público más amplio. También se buscaba que cualquier persona pudiera leerlo y pudiera también entender, digamos, todas esas dinámicas que representa el conflicto armado. Leerlo desde una manera espacial, pero también leer esa complejidad de todos los elementos que están allí. Entonces es importante no solo el escenario académico, teórico, sino también cómo poderle llegar a un público, digamos, muchísimo más amplio, y sobre todo también a nuestros jóvenes, que en este caso, pues muchos de ellos no estuvieron presentes en todos los momentos que se ha vivido el conflicto, pero que hace parte de nuestra historia y que debemos reconocerla y que debemos conocerla justamente para poder evitar y no repetir esa dolorosa historia que es el conflicto armado colombiano de tantas décadas. Entonces, en este caso, el atlas y el libro muestran también esa historia desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, que es importante, digamos, traerla aquí.
Además de la riqueza visual y gráfica, tuvimos una serie de debates cuando estábamos realizando el Atlas, y era también cómo espacializar la información. Clásicamente se espacializa a través de los mapas, se espacializa, digamos, a lo clásico. Sin embargo, junto con María Paula, que está aquí presente, nosotras quisimos también mostrar otras formas de representación de la información geográfica, que son dos metodologías, una que se llama un croquis sintético y otra que se denomina un corema. ¿Sí? Viene de años atrás, pero es una forma también de sintetizar la complejidad de tantas variables que pueden jugar y juegan un papel importante en entender y en explicar, digamos, el conflicto armado. Entonces, es también un llamado a los estudiantes, al público en general, también a leer esa espacialidad desde otra forma. Entonces, es una invitación que también hacemos y que hicimos unas reflexiones frente a eso. Y en este caso también, digamos, si bien nos quedamos hasta el 2024, eso también es un llamado para que los investigadores o nosotros mismos también continuemos con lo que sigue. Es decir, no hay que dejar las puertas abiertas para continuar la investigación, tanto en nuestras aulas, pero también, digamos, los investigadores, tanto en las instituciones también, porque el fenómeno es muy cambiante y obviamente está atado a una serie de dinámicas globales que cambian en este momento muy rápido y que se hace necesario, digamos, estudiar todas estas dinámicas y procesos. Y lo último que quería mencionar acá también es que parte de uno de los resultados que tuvo muchos traspiés, pero que finalmente, ¡ay! Se pasó. Es pequeña cartilla que se denomina Cartografías del Conflicto Armado Colombiano 1964-2016, hasta ahí fue, digamos, cuando la trabajamos, y lo que busca es mostrar una ruta pedagógica para leer espacialmente el conflicto armado colombiano, y justamente está enfocado en una población estudiantil, es decir, en una población de colegio, porque también hay un trabajo importante que debe hacerse desde las aulas, digamos, de nuestros colegios, de nuestra educación pública y privada también, pero es entender esa espacialidad. Entonces, este es otro de los documentos que también es importante dentro de todo este trabajo que hemos realizado y que busca también darlo a conocer, pero también trabajarlo desde las aulas con un público más joven, más escolar, pero que también entienda, digamos, esa historia que es de todos, que es la historia del conflicto armado. Entonces quería hacer como esa invitación para esos otros productos y documentos y demostrar también el agradecimiento a todo el trabajo que está de fondo. Es inmenso y no se alcanzan a imaginar la emoción que es ver esto en papel después de ver 40 versiones en PDF, verlo aquí es muy, buscándole errores, es muy emocionante verla. Entonces, un aplauso para todos los que trabajaron en el proyecto. Gracias. Me dieron 7 minutos, qué alegría. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Me las regalan? Bien, entonces Juan David. Ah, no. Los dos libros son editados y distribuidos por el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas. Se pueden comprar por medio electrónico, se pueden comprar en físico acá. Hay escasez de latas, pero creo que en estos días están llegando las... ya llegaron como 10 cajas. Bueno, y esta cartilla se hizo con un propósito puramente pedagógico y se está distribuyendo de manera gratuita digital.
La parte impresa se va a distribuir también entre colegios y bueno, entre los autores, etcétera, etcétera. Yo tengo dos preguntas. Es que cuando uno revisa, este fue el que leí con detalle, el que he discutido con detalle. Debo decir que he escaneado algunos mapas porque no tenía más para poder discutir y armar debate fuerte en 3 lugares que me he presentado con esta discusión. Y una pregunta para John Williams y otra para Juan David. Hay una discusión que ha habido en el país permanente, 30, 40, 50 años en la misma discusión. ¿El conflicto es por riqueza o el conflicto es por pobreza? Y lo digo porque en el texto hay las dos posiciones y la cartografía refleja las dos posiciones. Y claro, y esto es muy interesante porque aquí y esta es la pregunta para John Williams. Cuando uno mira la cartografía, realmente lo que uno descubre es grupos armados peleándose las rentas y la riqueza o están peleándose la distribución de la pobreza. Y esa la quiero plantear así. Y a Juan David de una vez la planteo para que podamos aprovechar los 3 minutos que nos dejaron, es que la discusión geopolítica es muy importante, fundamental, y estamos a punto de iniciar un debate completamente distinto. ¿A qué me refiero? Y la geografía llega en el punto exacto. Siempre hemos hablado de la internacionalización del conflicto colombiano, pero muy poco, casi nada, casi nunca solemos entender que hay una serie de fuerzas geopolíticas globales que inciden en las dinámicas colombianas y en las dinámicas binacionales. Solo piensen que en los últimos 30 años hemos estado Venezuela al lado de Rusia, Teherán y China y Siria y Corea del Norte, y Colombia al lado de la Unión Europea, los Estados Unidos y las dinámicas occidentales. Solo por poner ese ejemplo, sin hablar de muchísimas cosas más. La pregunta es, ¿cómo hacer para que esta dinámica geopolítica sea visible? Bueno, yo tengo realmente 2 capítulos, pero el capítulo 1 es de autoría propia y era una especie de obsesión un poco, porque yo soy de esa región, y es cómo se desarrolló la violencia en el Tolima en los años 50. Es una parte que se coloca, ¿no? Y que es un poco el origen, por lo menos, del conflicto moderno. Y el conflicto en esas zonas, esa zona, digamos, es una zona de cordillera relativamente pobre, digamos, todas las zonas rurales, excepto aquellas que son de agroindustria o que son con agricultura con alto contenido de capital, generalmente son de ingresos muy marginales. Digamos que eso podría sugerir, ¿cierto?, que inicialmente gran parte de los movimientos insurreccionales estuvieron asociados a conflictos muy locales, algunos ligados con la tierra, otros ligados incluso más con la tierra, con la ideología, ¿cierto?, con las diferencias entre liberales y conservadores, etcétera, etcétera. Pero lo que ha venido sucediendo y que se da después de los años 90 es que esto se volvió un conflicto por la extracción de riqueza, o sea, no coinciden las zonas más violentas del país con las zonas más pobres, coincide con aquellas zonas en donde no hay suficiente garantías de parte del Estado para los agentes privados que explotan los recursos, y entonces ese control lo asumen los grupos armados. Es un poco mi posición al respecto. Pues muy importante la pregunta. Yo creo que la geografía pues está revalidando su relación con la geopolítica después de ese oscurantismo donde la relegaron al pensamiento estratégico y muy asociado al nacionalsocialismo, pero la geografía está repensando la geopolítica, ¿no? Está todo este proceso de la geopolítica crítica, ¿no?, donde no solo pensar actores hegemónicos, sino actores subalternos y de resistencia en el escenario internacional. Y yo creo que una manera de representar los procesos geopolíticos es pues que no pierdan su dimensión espacial, no evitar seguir haciendo una geopolítica de grandes relatos un poco abstractos, cuando la geopolítica encarna en el estrecho de Hormuz, ¿no? Es brutal cómo esa antigua cuenca sedimentaria del Golfo Pérsico que aloja no se sabe cuánta formación, cuánto petróleo, pero por el tema del nivel del mar y por el capricho tectónico de Irán, se formó un estrecho en el Golfo, y eso resulta ser una bisagra que le está subiendo
el precio del combustible a las personas. Entonces creo que darle ese carácter material a la geopolítica, el estrecho de Hormuz, el estrecho de Taiwán, Panamá, eso tiene lugares donde todavía, ¿no?, suceden esos procesos y se implanta el poder o la disputa, ¿no? Entonces la geografía importa y sigue importando, ¿no?, en un escenario que a veces la geopolítica como que queda un poco en la abstracción, ¿no?, y no lo aterriza a los procesos y a los espacios concretos. Entonces creo que nos estamos asistiendo a una muy dolorosa pero clara, ¿no?, lección de geopolítica a nivel internacional en este momento. Una sola frase que cito ahí en el texto del libro de Violencia y Territorio de un intelectual ucraniano que dice que la geografía es la guerra es la mejor profesora de geografía. La guerra es la mejor profesora de geografía. Bueno, no sé, ¿cerramos?